Cordial saludo, soy Manuel Antonio Rincón Ríos, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM. A continuación se presenta el video tutorial del diseño de una cercha Howe, presentado por los compañeros César Giovanni Díaz López, George Yari Moreno, Mayrú Ballesteros Lozano y Miguel Ángel Herrera. El grupo correspondiente a nosotros es el grupo 17. En esta fase de presentación del diseño se realizaron los cálculos o se hace la presentación de los cálculos y la unificación de información sobre el diseño de la cercha Howe y la realización de los ejercicios propuestos en cada fase. Para el diseño de la estructura que se desea cubrir al área que corresponde es un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 metros de fondo y una altura de 1,73 metros. Como pueden observar en el plano, las medidas aparecen en milímetros. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí, tendrá una pendiente de 30 grados y se construirá con acero estructural de A36. En estos momentos, a partir de este momento, mis compañeros les van a explicar paso a paso el procedimiento para sacar los cálculos para la realización del diseño de la estructura como tal. Bueno, ahora yo les voy a explicar cómo se aplican los nodos, cada nodo sobre las cerchas. Para iniciar debemos tener en cuenta que debemos aplicar las ecuaciones de equilibrio tanto en su eje X como en su eje Y. Debemos tener en cuenta que en algunas ocasiones no hay fuerza en su eje X, entonces por lo tanto solo va a haber fuerza en su eje Y. En otras ocasiones sí las hay. ¿Okay? Bueno, pero primero debemos saber qué es una cercha. Y una cercha es una carga estable plano espacial formada por barras articuladas en sus extremos, es decir, los nodos. Los nodos son articulaciones perfectas. Estas no se encuentran, no tienen casi imperfecciones como si los tienen las barras. Aplican exclusivamente estas cargas extremas. Las cargas extremas contribuyen exclusivamente sobre los nodos. Las barras se ven esencialmente a un esfuerzo rígido a lo largo de su eje, o axial, también lo podemos llamar axial. Para resolver esta cercha debemos calcular cómo trabajamos todas las barras y cada barra introduce en una incógnita. El sentido del axial o de su eje va formado por tracción o compresión. Cuando es tracción es porque el valor de este nodo nos da positivo y compresión es porque su valor nos da negativo. Y pues estas cargas se encuentran cuando se trabaja en tracción. Las barras traccionan al nodo y el nodo tracciona las barras. Y aplicando la ley de Newton, la de acción y reacción, igual que la compresión, cuando las barras compresionan el nodo también compresiona la barra. Para saber cómo encontrar las cargas sobre cada nodo, pues como ya les dije, debemos tener pues primero los siguientes ítems, pues dibujar el diagrama de la cercha, que es la que tenemos aquí, la que encontramos, que fue la que trabajamos durante todo el semestre, calcular las reacciones de la cercha, y esto lo vamos a resolver por resolución de métodos de nodos. Esta resolución consiste en averiguar el eje o axial de cada barra a partir de un equilibrio. Como ya les dije, pues también debemos aplicar las fórmulas de equilibrio. Estas son las sumatorias de todas las fuerzas que se rigen en el eje X o en el eje Y. Pues para este caso, aquí tenemos la reacción del eje Y, que es 1.75 kilonewtons sobre esta fuerza. Entonces debemos calcular AB, que es la que tenemos acá, AB y AL, que son estas dos que tenemos acá. Ya calculando estas dos, pues sabemos cómo seguir paso a paso.
En este caso vamos a hacer la reacción de fuerza, que son las sumatorias de entonces de todas estas, que son también multiplicando sus ángulos. En este caso, para esta fuerza que ya habíamos, como ya les dije, tenemos que calcular las reacciones externas, que es la que se encuentra, por ejemplo, acá. En este caso nos dio 10.7 y para esta les voy a mostrar. Es la que tenemos acá, que es de 10.5 kilonewtons. Aquí con AB y AL. Aquí hacemos todas las sumatorias como vemos acá, hacemos la operación y nos da menos 17.5 kilonewtons. Y para el AL, como ya resolvimos AB, entonces simplemente aplicamos el coseno. Y nos da 15.16 kilonewtons. Esto quiere decir que la tensión va a ser en AL y la compresión en AB. Como ya les había dicho, es dependiendo del resultado de su signo. Es decir, que esta debe ir al contrario, la flecha debe ir hacia abajo. Bueno, y pues les voy a explicar también, y bueno, aquí aplicamos estas fuerzas para todos los nodos, que ya pues depende de las fuerzas que estén contribuyendo en sus ejes también respecto a sus ángulos. Bueno, yo les voy a sustentar estas 4 diapositivas, las cuales son las dimensiones de la cercha y ángulos de las longitudes, los cuales las tenemos acá. En este cuadro son los resultados de las longitudes que tuvimos, las dimensiones de las cerchas con respecto a cada barra, con su nodo también, que es de AB. Entonces aquí ponemos, se calculó que es 1.15, AL1, BL 0.58, eso son medidas en metros. Para esto tuvimos la cantidad de cerchas que nos tocó, fueron 7 en total, 3 metros de distancia entre cada cercha. Debe contener una cuerda inferior, que es de 6 metros, y una cuerda superior, que va a ser de 6.28 metros. Bueno, para esto vamos a usar unas tejas Eternit número 5. Para cada pendiente se requiere cubrir 3.45 metros de longitud de la cuerda superior, más 0.4 metros de un voladizo. Es como un elemento rígido que se puede traducir como una barra. Hacemos la operación y nos da 4.4, que lo convertimos en 5 tejas. Esto para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia que tiene entre cada cercha. Nos da, esto lo dividimos por 0.873 metros, nos da 3.43 tejas para un total, y multiplicamos pues el total que nos dio en cada operación, y nos da 34.3 tejas para cada uno, con un peso de 8.83 kilogramos. Para el peso de correas, sumamos las longitudes de las correas por la dimensión de la celosidad por la gravedad. Entonces, como lo vemos acá, 36, que es la longitud de las correas, por la densidad de la línea, que son 5 kilogramos sobre metros, y pues por la gravedad, que pues, como ya la conocemos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, el cual nos da 1764 newtons. El peso de las tejas es el número de las tejas del área por el peso de la teja. Entonces el peso de la teja que nos dio anteriormente, que fue 34.3, por el peso de las tejas, 8.83, por la gravedad. Y eso nos da un total de 2.968 newtons. Bueno, aquí donde vemos que Cm es igual a 2113 newtons, más, bueno, lo obtenido ya anteriormente. Esto es igual
a 8060 newtons. Y su carga total es el CM que nos dio 8086 más el CB que son 14310.8. Esto nos da un total de 22.396.8 newtons, igual a 23 kilonewtons. Bueno, y a continuación ya mi compañero les va a explicar también el cálculo sobre cada... A continuación, damos inicio a la explicación de la fase 3. Análisis del diseño. Se calcularán las fuerzas internas en cada una de las barras de la estructura asignada por el método de los nodos y harán una verificación por el método de las secciones. A continuación vemos nuestra estructura, en donde en la actividad anterior realizamos los cálculos internos en cada una de las barras de la cercha asignada por el método de los nodos y clasificamos como de tracción, de compresión o de fuerza nula. Hicimos los diagramas de cuerpo libre para cada nodo y resolvimos detalladamente. También introducimos los valores en una tabla. Tomamos un tramo de la estructura que involucrará solo 2 o 3 nodos y calculamos las fuerzas internas en una barra seleccionada, utilizando el método de las secciones. Utilizamos este resultado como criterio de verificación del valor encontrado para la misma barra por el método de los nodos. Ahora vamos a proceder a ver los cálculos de las reacciones, donde decimos que la suma de las fuerzas en X es igual a 0 y que las sumas de las fuerzas en un momento, en este caso A, en X es igual a 0. Sumatoria en dirección a X es igual a 0, se asume que son hacia la derecha, o sea, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. AY más GY es igual a 21,0 kilonewtons. Esto quiere decir que los momentos en el sentido de las manejillas son positivos. Por lo tanto, al realizar el cálculo, la reacción es AY es igual a 10,5 kilonewtons. Ahora vamos a ver los cálculos de las cargas vivas y muertas, donde tenemos que CB es igual a 70 kilogramos sobre metros al cuadrado por 20.784 metros al cuadrado por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, con un total de 14.310.8 newtons. Ahora el cálculo de las cargas muertas, donde tenemos donde tenemos el peso propio de la cercha, donde decimos que 23,44 metros por 9,2 kilogramos sobre metros por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado es igual a 2.113,3 newtons. Y en las cargas del viento decimos que PD por AC, esto quiere decir que con PD es igual a 1 medio, PB elevado a la 2 o al cuadrado es igual a 1 medio sobre 1,2 kilogramos sobre metros al cuadrado, 10 metros sobre segundos al cuadrado y 20.784 metros al cuadrado, y esto nos da un resultado de 1240.7 newtons. Ahora vamos a proceder a ver el cálculo de la fuerza de los nodos, en donde encontramos que desenvolvimos cada nodo para poder hallar sus fuerzas y estas nos dijeran si eran de compresión, de tensión o era un elemento de amarre, ya dependiendo cada fuerza que nos diera. Aquí vemos el cálculo de la fuerza del nodo A, el cálculo de la fuerza del nodo L, vemos el cálculo de la fuerza del nodo B, también vemos el cálculo de la fuerza del nodo K, del nodo D, y por último nos encontramos con el cálculo de las fuerzas de los nodos. Aquí obtuvimos las fuerzas y en cada uno adjuntamos lo siguiente. Los nodos gemelos, donde nos decíamos que encontrar nuestra fuerza, aquí la fuerza que nos dio en kilonewtons y que nos dijera si era tensión o compresión, o en dado caso, si la sumatoria de estas fuerzas daba 0, elemento fuera de amarre. Comprensión si daba una fuerza de negativo o tensión si daba una fuerza de positivo. Muchas gracias y a continuación mi compañero les explicará la siguiente fase. Cálculos de la compañera anterior se obtienen los cálculos de fuerza de los nodos. Se obtienen las fuerzas en cada nodo y se adjuntan en la siguiente tabla. Fase 3 del segundo punto. Se encuentran los nodos gemelos, las fuerzas en kilonewton,
si son tensión o si son compresión. En la fase 4 de evaluación del diseño, la tutora nos dio la asignación con estos datos en los cuales ya los habíamos tomado anteriormente. Procedimiento fase 4. Se calcularán y se clasificarán los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura. Se hará la verificación aplicando el criterio del factor de seguridad del perfil estructural que preliminarmente se asignó en la fase 2. De ser necesario, se rediseña el elemento. En esta fase se calcularán los esfuerzos normales de las barras de estructura y la verificación del perfil aplicando el criterio de factor de seguridad. Recordemos que se construirán con un perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales, L64 por 64 por 4.8, como vemos en los apéndices B y C del libro guía de la unidad 2, apéndice 12 y apéndice 24. Tabla de datos de fuerza y longitud de la estructura. En este esquema tomamos nuevamente los nodos gemelos, las fuerzas en kilovatios, si son tensión o si son compresión o elementos de amarre, y la longitud del elemento en milímetros. Se calcula el área, como es el doble del perfil, se multiplica por 2. Para el perfil que estamos trabajando, el área es de 581 milímetros, el cual nos da 1162 milímetros cuadrados. Ahora calculamos el esfuerzo con la siguiente fórmula. Sigma es igual a fuerza sobre aceleración. Se aplica la fórmula para todas las fuerzas y áreas, como en el siguiente ejemplo. Sigma es igual a menos 17,5 sobre 0,001162, lo que nos da igual a menos 15,060,24. Luego esto lo dividimos el resultado por 1000 para dejarlo en megapascales. Los resultados son los siguientes. Sigma es igual a 15,060,24 sobre 1000, lo que nos da igual a menos 15,06024. Esta operación la realizamos con todas las fuerzas para encontrar el esfuerzo normal, como se ve en la siguiente tabla, en la que nuevamente colocamos los nodos gemelos, las fuerzas en kilovatios, si son tensión o compresión, elemento de amarre, el área y el esfuerzo normal en megapascales, como lo dije anteriormente, y la longitud del elemento. Se calculan los factores de seguridad para los elementos de tracción. O sea, en este solo tomamos los elementos de tracción, que es lo mismo que la tensión. Colocamos los nodos gemelos, la fuerza de tensión con el elemento de amarre, el área y el esfuerzo admisible. El factor de seguridad se calcula con la siguiente fórmula. Fs es igual a sigma por Y sobre sigma por el esfuerzo admisible, lo que nos dan estos resultados. Ahora vamos a buscar en las tablas típicas de los materiales el factor de cedencia para el acero A36, el cual es 250 megapascales, del libro guía de la unidad 2, páginas con el apéndice 12 y el apéndice 24. Acá nos da claramente 250 megapascales en tensión en la resistencia a la cedencia. Procedimiento para encontrar el factor de seguridad de los elementos de tensión. Aplicando la fórmula factor de seguridad, Fs es igual a 250 sobre 13,04217, lo que nos da igual a 17,168. Esta fórmula se aplica para todos los elementos de tracción y se halla el factor de seguridad. Los resultados son los siguientes. Factores de seguridad para los elementos de tracción. Nuevamente en esta tablita colocamos los nodos gemelos solo con los factores de tracción. Es lo mismo que la tensión, con el elemento de amarre, en el área, con el esfuerzo admisible, con la cedencia en megapascales, como lo dije anteriormente son 250, y con el factor de seguridad. Muchas gracias. Bueno, vamos a explicar sobre el cálculo de las cargas críticas en compresión que se verificó bajo la carga crítica como columna de Euler. Acá tenemos la ecuación de Euler para las cargas críticas. Entonces les voy a explicar un poco qué es la carga crítica de Euler. El estudio teórico del pandeo que se debió a Euler se planteó como un estudio de equilibrio. Así que se tiene una pieza sometida a una fuerza N de compresión y se encuentra en equilibrio de posición inicial.
su equilibrio puede ser estable, inestable o indiferente. Entonces, esos son los tres factores que nos están dando para identificar el tipo de carga. Entonces, el equilibrio estable. El equilibrio estable es cuando se separa un poco la posición 2 o a una posición 2 y al soltarla vuelve a la posición inicial. El equilibrio inestable es cuando se separa un poco a posición 2 y al soltarlo queda un poco alejado de la posición 1. El equilibrio indiferente es cuando separamos un poco a posición 2 y al soltarlo queda en la posición 2. Entonces acá nos están explicando es que nosotros tenemos inicialmente una posición. Entonces dependiendo qué carga hagamos sobre la posición o qué carga vamos a generar una posición 2, qué tanto se va a ver afectada como tal la estructura. Digamos que esa es como la base de acá de la ecuación de Euler. Digamos que vamos a ver cómo es el valor del cálculo de la carga crítica de Euler. Consideramos que una pieza, en este caso una columna recta, con sus extremos articulados y sometida a una carga de compresión centrada de un valor de carga n. Entonces, si decimos que n es igual a n crítica, el equilibrio es indiferente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que, digamos, nosotros tenemos una pieza y le generamos una carga n, digamos, la voy a nombrar en este caso n, y le generamos o le ejercemos una carga adicional. Entonces, me dice que esto es igual a el equilibrio indiferente. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos la carga, la ecuación de Euler y la reemplazamos para la carga crítica. Entonces, realizamos el respectivo cálculo con respecto a la fórmula, los respectivos despejes para generar esta tabla. Bueno, voy a hablar sobre los datos para encontrar los factores de seguridad en las cargas de compresión. Entonces, voy a hablarles un poco sobre el coeficiente de seguridad. Coeficiente de seguridad, también conocido como un factor de seguridad, es el coeficiente resultante del valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el valor del requerimiento esperado real al que se verá sometido. Por este motivo, se trata de un número mayor que 1 que indica la capacidad de exceso que tiene el sistema. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que vamos a determinar cuál es el valor máximo que tiene el sistema como tal, digamos, en las cargas de compresión. Entonces, acá tenemos los datos. Estos datos son con los que vamos a utilizar para la ecuación. Estos datos ya están preestablecidos sobre, digamos, lo que son los materiales y ya están, digamos que son cifras que no varían. Entonces ahora vamos a mirar los cálculos. Listo, entonces acá están los cálculos que se realizaron sobre el teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner. Entonces les voy a hablar un poco sobre el teorema de Steiner. El teorema de ejes paralelos o teorema de Steiner se usa para transformar momentos de inercia del área de un eje que va paralelo al eje del centroide de gravedad. En este caso, los componentes que comprenden las áreas sección compuestas se pueden usar en el teorema de los ejes paralelos para determinar los momentos de área de selecciones completas. Entonces, ¿qué dice acá? Digamos que con esto vamos a identificar el momento de inercia de los ejes paralelos. Entonces, lo que hicimos acá fue tomar los valores de los momentos de inercia en X y los momentos de inercia en y con la fórmula, entonces empezamos a tomar los valores bajo las unidades de medida que más se nos acomodan de pronto a la realidad de despeje de la fórmula.
Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos la fórmula, despejamos, realizamos los cálculos para que nos dieran los momentos de inercia, bien sea en X y bien sea en el eje Y. Al final nos dio un valor, hicimos la conversión de unidades a metros, igual para el eje Y. Entonces acá ya determinamos cuáles fueron esos momentos de inercia, tanto como para X como tanto para el eje Y. Entonces ahora vamos a hablar sobre cuál es el menor valor del momento de inercia. Entonces lo que hicimos fue calcular las cargas críticas para diferentes puntos, en este caso A, punto AB, punto FG, punto BC, punto FE, punto BK, punto FI, punto CD y punto DE. Entonces, al realizar los cálculos, la electricidad que es de 200 se deja en gigapascales. ¿Por qué? Porque digamos que es la unidad de medida con la que vamos a trabajar como tal este tema de la compresión. Entonces, al realizar los cálculos, dejamos la tabla, digamos, ya queda la tabla para cada sección de esta manera. Acá tenemos las secciones y ya como tal las medidas. Bueno, vamos acá a mostrar cómo se calcula el factor de seguridad. Entonces acá tenemos la siguiente fórmula, que es factor de seguridad sobre carga crítica sobre la carga crítica sobre la carga emitida. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Reemplazamos nuestros valores que ya anteriormente escritos los teníamos para generar esta tabla sobre los factores de seguridad para, digamos, diferentes puntos. Entonces acá tenemos los puntos y los factores de seguridad que manejamos con respecto a lo que fue reemplazar los valores sobre la tabla. Entonces finalmente con el estudio que realizamos llegamos a unas conclusiones. Si para alguna barra el factor de seguridad es 3.0, se debe redimensionar el elemento. Entonces, ¿qué dice ahí? Que si el valor es menor a 3.0 debemos redimensionar o cambiar la medida del elemento. Si el factor de seguridad fuera menor de 3, se debe rediseñar la estructura. Entonces, digamos que lo que nos dice acá es que si nosotros no cumplimos con los parámetros de seguridad, mínimo es 3, entonces tenemos que otra vez rediseñar la estructura como tal. Acá queda ya la consolidación, pues, de todo lo que se hizo este semestre. De antemano agradecerle a la tutora porque con este tipo de pedagogía pudimos ver la importancia de resistencia a los materiales como tal. Ante todo, pues los compañeros todos tuvimos nuestro aporte y fuimos como muy constantes con respecto al tema, y pues de antemano agradecer por la asesoría con respecto al tema. Gracias.